En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 de octubre del 2021, domingo 27 del tiempo ordinario. Queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos hoy dice: se le acercaron los fariseos para tentar a Jesús. Le preguntaron: ¿es lícito a un marido repudiar a su mujer? Pero él respondió y les dijo: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron ellos: Moisés ha permitido escribir un libelo de repudio y despedirla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esa norma, pero al principio de la creación Dios los creó varón y hembra. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron de nuevo sobre esto, y él dijo: el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaron unos niños para que los acariciara, pero los discípulos les regañaban. Jesús, viendo eso, se enojó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque a quien es como ellos pertenece el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y abrazándolos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El tema del Evangelio de este domingo es sumamente importante. Está en el centro de todo el decreto o proyecto de la voluntad eterna de Dios, de lo que su infinito amor ha deseado. ¿Qué cosa es, según Dios, el matrimonio y la familia, imagen de la Santísima Trinidad? Les ruego, hermanos, que escuchen esta reflexión de hoy más de una vez y la mediten en su corazón, en oración. La idea que tenemos del matrimonio es muy terrena y limitada, pesantemente condicionada por el egoísmo que el pecado original nos ha transmitido, y a eso se añade la monstruosa deformación mental y emotiva que a tantos les causa el no comprender que el hombre ha sido querido por Dios como varón y hembra, como dos personas semejantes pero no iguales y complementarias, en vista de la creación de una tercera persona, el Hijo, fruto de su amor. La otra persona no es úsala y tírala. Eso es la monstruosa deformación del egoísmo, la antítesis del verdadero amor. Y el verdadero amor humano no es sino un pequeño reflejo del infinito amor divino, en el que Dios ha querido hacer partícipe a su criatura. De nuevo, hoy el Señor nos exhorta, como hemos visto los pasados domingos, a que pasemos a la otra orilla, a la suya, a pasar más allá del velo o envoltura externa, sensible, material de las cosas, a que miremos al hombre y a la mujer, a la realidad del matrimonio y de la familia con sus mismos ojos. Y, como hoy dice, si no acogemos esta verdad, el reino de Dios como un niño, no entraremos en él, no entenderemos nada. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, quiero hacerle una ayuda que le sea semejante. Y así, en un acto sucesivo de creación, después de haber creado al hombre, Adán, Dios creó a la mujer, Eva, y añadió: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne sola. De esa forma Dios estableció desde el principio la familia humana como tenía que ser. Pero para comprender mejor la dignidad y la santidad del matrimonio y de la familia humana y su origen del corazón de Dios,
debemos remontarnos al misterio divino de la Santísima Trinidad. Dios había dicho: no es bueno que mi amor esté solo, quiero una criatura que me sea semejante, a la cual poder amar y por la cual yo sea amado. Y así nos asomamos al decreto eterno de la encarnación del Verbo, al desposorio de la divinidad con la humanidad del Hijo de Dios, ese vínculo indisoluble conocido como la unión hipostática, la naturaleza divina increada de Jesucristo unida a su naturaleza humana creada. Esa es la nueva y eterna alianza. Y en el Hijo encarnado, en un mismo decreto eterno de predestinación, como dice la Iglesia, Dios ha creado a la Santísima Virgen para que fuera su madre. Y Jesucristo, al encarnarse, ha querido tener, además de su cuerpo físico, personal, un cuerpo místico, formado por todas las almas, por la entera humanidad, como una cosa suya, un cuerpo del cual Él es la cabeza, el primogénito entre todas las criaturas. Como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas subsisten en Él. Ese cuerpo místico es la Iglesia. Pero el pecado original cometido por nuestros primeros padres les separó y separó a toda su descendencia de aquel que Él es la cabeza, Cristo, el cual, mediante la redención, nos incorpora de nuevo a Él. Así Él da vida a su cuerpo místico, a su Iglesia, a su esposa. Por eso, el matrimonio cristiano es imagen o espejo del gran misterio de la unión de Cristo con su Iglesia, más aún misterio de unidad, como dice San Pablo en la carta a los Efesios. La mujer esté sometida a su marido como al Señor, pues el marido es cabeza de la mujer, como también Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador de su cuerpo. Y como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo ha amado a la Iglesia, y se ha entregado Él mismo por ella, para hacerla santa, purificándola por medio del bautismo con el agua, acompañado con la palabra, con el fin de hacer que ante Él se presente su Iglesia toda gloriosa, sin mancha ni arruga o nada semejante, sino santa e inmaculada. Igualmente los maridos tienen el deber de amar a sus mujeres como a su propio cuerpo, porque el que ama a su propia mujer se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado su propia carne, por el contrario la nutre y la cuida, como hace Cristo con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos formarán una sola carne. Este misterio es grande, lo digo refiriéndome a Cristo y a la Iglesia. En las bodas de Caná Jesús era un invitado, junto con su madre. Así quiso con su presencia divina renovar la santidad del matrimonio, como el Padre lo había establecido y presidido en el paraíso al principio. Es decir, quiso llevar de nuevo el matrimonio a la santidad de su origen. En aquella ocasión, respondiendo a su madre, dijo: «No ha llegado mi hora». No ha llegado todavía, se entiende. No ha llegado todavía mi hora. ¿Qué hora? No la de hacer milagros, ya que lo hizo un momento después, sino la hora tan suspirada por él, cuando no será un invitado a las bodas humanas, sino que será el esposo que invita a sus bodas divinas,
las bodas del Cordero. ¿Y quién será la esposa? Sin duda su Iglesia, prefigurada en tantas almas santas que a lo largo de la historia han recibido la gracia mística del desposorio y del matrimonio místico con Jesús. Una diferencia existe entre estas dos cosas, como sucedía en el pueblo de Israel en tiempo de Jesús. El desposorio no era un simple noviazgo, sino un verdadero vínculo, por el que ya eran esposos y podían legítimamente tener un hijo, y en caso de ruptura el marido debía dar el documento de repudio a la mujer, y si ella era infiel se la consideraba culpable de adulterio. Al cabo de un año más o menos se completaba con el matrimonio, en el que la esposa iba acompañada por sus amigas a tomar posesión de la casa del esposo. En el caso de la unión de Cristo con la Iglesia, en su primera venida, se hizo el desposorio, pero todavía la esposa no estaba preparada para poder pasar a vivir en la morada del esposo y ser con él una sola cosa. Eso, las bodas del Cordero, como lo nombra el Apocalipsis, se cumplirá en la segunda venida de Cristo como Rey, cuando la esposa vivirá plenamente la vida del esposo y tome posesión de su reino. Aquí nos detenemos, pero nuestra meditación prosigue en una segunda parte. Proseguimos con esta segunda parte de nuestra homilía o meditación. Mis queridos hermanos, Jesús en su encarnación realizó el desposorio de su divinidad con su humanidad, pero en esa su primera venida como Redentor, la esposa todavía no estaba preparada para poder pasar a vivir en la morada del esposo y ser con él una sola cosa. Eso, las bodas del Cordero, como las nombra el Apocalipsis, se cumplirá en la segunda venida de Cristo como Rey, cuando la esposa vivirá plenamente la vida del esposo y tome posesión de su reino. Este misterio Jesús lo explica en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. La felicidad de Dios fue inmensa cuando creó al hombre, porque Adán, tomando parte en todos los actos divinos, daba a Dios todo lo que Dios había hecho por amor suyo. La divina voluntad pondrá de nuevo al hombre en el estado original en que fue creado, sin privarlo de su libre albedrío, dándole aún más luz. Las bodas de Dios con la humanidad fueron en la creación, pero el hombre rompió el vínculo con Dios, y Dios espera que la esposa recupere la salud, fruto de la redención, para celebrarlas. En el volumen 24, el 12 de junio del 1928, Luisa dice: después, siendo la fiesta del Corpus Christi, estaba yo pensando que ese día era la fiesta de las bodas que Jesús bendito hacía con las almas en el santísimo sacramento de su amor. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el verdadero desposorio con la humanidad fue en la creación. Nada faltó ni al alma ni al cuerpo. Todo fue hecho con suntuosidad regia. A la naturaleza humana se le preparó un palacio grandísimo, como es todo el universo, que ningún rey ni emperador puede tener uno semejante. Un cielo estrellado es su bóveda, un sol que nunca había de agotarse como luz, a menos jardines en los que la pareja feliz, Dios y el hombre, había de pasear, recrearse y mantener la fiesta continua, ininterrumpida de nuestras bodas. Vestiduras no tejidas de materia, sino hechas de purísima luz por nuestra potencia, como convenía a personas reales.
Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo, porque aquel que preparaba el desposorio y lo realizaba era de una belleza insuperable, de modo que la suntuosidad externa de tantas maravillas encantadoras que hay en toda la creación, puedes imaginarte los mares internos de santidad, de belleza, de luz, de ciencia, etc., que poseía el interior del hombre. Todos los actos de la criatura, internos y externos, eran otras tantas notas musicales que formaban las más bellas músicas, dulces, melodiosas, armoniosas, que mantenían la alegría de las bodas, y cada nuevo acto que se disponía a hacer era una nueva sinfonía que preparaba para llamar al esposo a recrearse con ella. Mi voluntad divina, que dominaba a la humanidad, le presentaba el acto nuevo continuo y la semejanza con aquel que la había creado y desposado. Pero en medio a tanta fiesta el hombre rompió el vínculo más fuerte en el que consistía toda la validez y por el que había estado vigente nuestro matrimonio, y fue el separarse de nuestra voluntad. Y el matrimonio, a causa de eso, se deshizo y se perdieron todos los derechos. Quedó solo el recuerdo de la boda, pero la sustancia, su vida, sus efectos ya no existían. Ahora, el sacramento de la Eucaristía, en el que sobreabunda mi amor en todas las maneras posibles e imaginables, no se puede llamar ni el primer desposorio de la creación, ni el verdadero, y yo no hago más que continuar lo que hice estando en la tierra, conforme a las necesidades que hay en las almas. Para algunos me hago médico piadoso para sanarlas, para otras soy maestro para instruirlas, para otras soy padre para perdonarlas, para otras soy luz para darles la vista. Doy la fuerza a los débiles, el valor a los tímidos, la paz a los inquietos. Es decir, que continúo mi vida y mi poder redentor. Pero todas esas miserias excluyen el verdadero matrimonio. Ningún joven se casa con una chica enferma. En todo caso espera a que se cure, ni con una joven débil y que muy a menudo lo ofende. Y si el esposo es un rey y la ama, en todo caso espera a que la esposa recobre la salud, que lo ame y que las condiciones de ella sean de algún modo satisfactorias y no tan inferiores a él. Pues bien, las condiciones en que se halla la pobre humanidad son todavía las de la pobre enferma, y espero a que mi voluntad sea conocida y reine en medio de las criaturas, y les dé la verdadera salud, las vestiduras reales, la belleza digna del esposo, y entonces formaré de nuevo el verdadero y primer matrimonio. Así pues, las bodas de Dios con la humanidad son la clave de toda la historia. El pecado causó la separación, pero no impidió que Dios siguiera amando al hombre. Por tanto, la finalidad de todo es llegar a las bodas del Cordero, cuando la divina voluntad reine de nuevo en medio de las criaturas. Y en el capítulo sucesivo del 16 de junio de 1928, el Señor dice Luisa, escribe Luisa: estaba pensando en lo que está escrito antes, y el bendito Jesús ha continuado, diciéndome: hija mía, es verdad que el Ser Supremo, al principio de la creación, hizo sus bodas con la humanidad, y sucedió como a un esposo cuando su esposa malvada lo obliga a separarse en un tribunal, que a pesar de eso en el corazón del esposo queda un afecto y suspira y piensa que si su elegida cambiase, tal vez podría de nuevo reunirse y vincularse con ella como esposos,
y por eso a menudo hace que le llegue al oído por medio de mensajeros que Él la ama. Así hizo Dios, no obstante que el matrimonio con la humanidad fue anulado en el tribunal divino. Reservó un afecto y aunque de lejos siguió con la ilusión de rehacer el matrimonio con la humanidad. Tan es verdad que no destruyó el palacio que con tanta suntuosidad y magnificencia había hecho, ni le quitó el bien del sol que formaba el día, sino que conservó todo para que sirviera a quien lo había ofendido. Más aún, mantuvo la correspondencia, eligiendo desde el principio del mundo, una vez a uno, otra vez a otro, de los buenos como mensajeros, como otros tantos carteros que llevaban las cartitas o telegramas o mensajes telefónicos del cielo, en los que se anunciaba que el esposo lejano no había olvidado que la amaba y que quería el regreso de la esposa ingrata. Así, en el Antiguo Testamento, cuanto más multiplicaba los buenos, los patriarcas y los profetas, tanto más insistentes eran las invitaciones y el correo que había entre el cielo y la tierra, que Dios enviaba con noticias, que deseaba la nueva unión. Tan es verdad que no pudiendo contener más la fuerza de su amor, y no estando por entonces todavía preparada la humanidad decaída, hizo una excepción, celebrando las bodas con la Virgen Reina y con la humanidad del Verbo, con vínculo de verdadero desposorio, para que por medio de ellos la decaída humanidad fuese de nuevo levantada y pudiera realizar el matrimonio con la entera humanidad. Por tanto, mi humanidad formó en la cruz el nuevo noviazgo con ella, y todo lo que yo hice y sufrí hasta morir en la cruz fueron los preparativos para llevar a cabo el matrimonio deseado en el reino de mi divina voluntad. Ahora bien, después del compromiso de matrimonio quedan las garantías y los regalos que se dan, y son los conocimientos sobre mi fiat divino. En ellos se da el gran regalo que el hombre rechazó en el paraíso terrenal, o sea, el don eterno, infinito e interminable de mi querer, el don que enamorará tanto a la humanidad decaída que nos dará a su vez el don de su pobre querer, que será como confirmar y realizar la unión de los esposos, después de tan larga cadena de correspondencia, de fidelidad por parte de Dios y de inconstancia, de ingratitud, de frialdad por parte de las criaturas. Así que, hija mía, el hombre se degradó, perdió todos los bienes porque se salió de mi voluntad divina. Para recuperar su nobleza, para adquirir de nuevo todo y para recibir la rehabilitación del matrimonio con su Creador, debe entrar de nuevo en el fiat divino del que se salió. No hay otra solución, ni siquiera mi misma redención es suficiente para hacer que el hombre vuelva al principio de la era feliz de su creación. La redención es medio, vía, luz, ayuda, pero no es el fin. El fin es mi misma voluntad, porque ella fue el principio. Es justo que lo que es el principio ha de ser el fin. Por tanto, la humanidad ha de ser introducida en mi querer divino para que le sea restituido su noble origen, su felicidad, y ponga de nuevo en vigor el matrimonio con su Creador. Por eso no le basta a nuestro amor el gran bien que mi redención le hizo al hombre, sino que suspira ir más allá. El verdadero amor nunca se acontenta, solo está contento cuando puede decir: ya no tengo más que dar.
y sabiendo que el hombre puede volver a mí feliz, victorioso, glorioso, en el noble estado en que fue creado por Dios, y eso es con reinar mi voluntad en medio de ellos. Por eso todas las ansias divinas, los suspiros, las manifestaciones tienen como fin dar a conocer nuestra voluntad, para hacer que reine, para poder decir a nuestro amor: cálmate, que nuestro Hijo amado ha llegado a su destino, ya ha tomado posesión de nuestra herencia que se le dio en la creación, como es nuestro fiat, y mientras Él posee lo nuestro, nosotros poseemos a Él. Por tanto, el matrimonio se realiza de nuevo, los esposos han regresado a su puesto de honor, no queda más que hacer la fiesta y gozar de un bien tan grande después de tan largo dolor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.